Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 12 de enero del año 2025 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el libro de Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 43. Se llamaba Cornelio, y es quizá uno de los hombres más extraordinarios mencionados en las Sagradas Escrituras. Basta con escuchar lo que se dice acerca de él en Hechos 10, versículos del 1 al 2. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era un centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Cornelio era un centurión, es decir, era un oficial del ejército romano que comandaba a un regimiento de 100 soldados, y está por demás decir que era un gentil. Dice también la escritura que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Siendo gentil, esto nos indica que era un converso a la fe judía. Sí, porque ya lo describe como piadoso y temeroso de Dios. Se nos dice también que Cornelio ayudaba mucho a la gente con dinero, lo que significa que procuraba ser servicial a las personas a su alrededor, y la mayoría de las cuales eran de raza y o religión judía. Y Cornelio siempre oraba a Dios. O sea que Cornelio se tomaba en serio su relación con Dios y esa relación la convertía en la prioridad de su vida. Pero por muy fiel que fuera Cornelio, luchaba con una cosa. ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es aquel del que dan testimonio los profetas en las Escrituras? Cornelio necesitaba saber esto al grado de que oraba, como nos dice Hechos 10:2, y eso significa literalmente que Cornelio suplicaba, rogaba saber esto acerca de Jesús. Pues bien, Dios escuchó la oración de Cornelio y envió al apóstol Pedro para responder a su oración, para decirle a Cornelio exactamente lo que necesitaba saber. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él, dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados.
Al examinar más detenidamente estas palabras, oro para que, al igual que Pedro, satisface la necesidad de Cornelio de conocer la verdad sobre Jesús y Dios satisfaga tu necesidad de conocer la verdad sobre Jesús. Oro porque sea la verdad de tu salvación. Dice Hechos 10, 34 al 35, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Y aunque Cornelio se había convertido a la fe judía, los judíos seguían considerándolo un gentil. En otras palabras, seguía siendo considerado ajeno, un extranjero. Y cuando a uno lo miran así, es difícil no sentirse marginado. Así que Cornelio necesitaba saber antes que nada que Dios lo aceptaba. Y en el versículo 34, Pedro le asegura a Cornelio que Dios acepta a todas las personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los colores que creen en Él. A eso se refiere la expresión todo aquel que le teme y hace justicia, a los que creen en el único Dios verdadero. Puede que nos resulte difícil relacionarnos con lo que sintió Cornelio como gentil, pero aún así tenemos la misma necesidad de saber que Dios nos acepta. No solo todos tenemos nuestras propias peculiaridades e idiosincrasias, sino que todos tenemos nuestros propios pecados condenatorios que siempre nos hacen preguntarnos ¿cómo podría o por qué lo haría o incluso nos aceptaría Dios? Pero en el versículo 34, Dios quiere que cada uno de nosotros sepa que no importa quiénes seamos o lo que hayamos hecho o de dónde vengamos, porque Dios acepta a cualquiera y a todos los que se vuelven a Él y creen en Él. Todos necesitamos saber que el amor de Dios nos incluye y así es. Hechos 10:36 nos dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Cornelio fue un oficial romano que vivió durante un periodo de la historia conocido como la Pax Romana, o sea, la paz romana en latín. Fue una época en la que el Imperio Romano experimentó una relativa paz, estabilidad y prosperidad. Sin embargo, escuchamos lo que Epicteto, un famoso filósofo de la época de la Pax Romana, observó sobre esta época. Decía Epicteto, aunque el emperador puede proporcionar la paz de la guerra en tierra y mar, es incapaz de proveer la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz del corazón que el hombre anhela incluso más que la paz exterior. Y basado en lo que he aprendido sobre Cornelio, estoy seguro de que él compartiría el pensamiento de Epicteto. Y sé que nosotros también, incluso cuando las cosas están en paz a nuestro alrededor, siempre hay una lucha interna, siempre hay una lucha dentro de nosotros. Y es la lucha de nuestro pecado, pecados como la lujuria, que es la pasión, la preocupación, el dolor, los celos, la envidia. Y sabemos que la paz que anhelamos en nuestro interior no puede venir de ninguna paz exterior. Por eso Cornelio necesitaba conocer lo que dice el versículo 36 y nosotros también. Jesús nos da la paz que necesitamos. Su paz pone fin a las luchas en nuestro interior con su amor, con su perdón y con el mensaje de reconciliación que declara en Cristo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Piensa en lo mucho que necesitas saber esto que Jesús ha hecho por ti. Dios no cuenta tus pecados en tu contra por la reconciliación en Cristo Jesús. Hechos 10, 37, 38 nos dice, ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea, que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Cornelio, como oficial romano, nunca aceptaría seguir a alguien que se autoproclamara en alguna posición de autoridad. Por lo tanto, Cornelio necesitaba saber que Jesús no se había autoproclamado. Necesitaba saber que había sido aprobado por una autoridad superior. En ningún lugar de la Biblia se expresa esto más claramente que en el pasaje del bautismo de Jesús. ¿Qué dijo el Padre en el bautismo de su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien me complazco.
Nunca está de más escuchar estas palabras en el Evangelio de San Mateo y estas del Evangelio según San Juan. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nunca pasa de moda escuchar esas palabras y pensar en la cruz, donde murió Jesús por todos nuestros pecados. Todos nosotros no solo necesitamos saber esto, necesitamos recordarlo diariamente. Hechos 10:38 nos dice que Él, o sea Jesús, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Cornelio necesitaba saber lo que dice el versículo 38 y también nosotros necesitamos saberlo, porque cualquier hijo de Dios sabe lo fuerte que es el diablo. Sabemos cómo nos persigue, cómo nos tienta, nos engaña y nos acusa. Sabemos cómo hemos caído presa de las mentiras y ataques que Él nos pone, el diablo. Así que lo que Cornelio necesitaba saber y lo que también nosotros necesitamos saber es ¿dónde podemos encontrar el poder para vencer al diablo? Y encontramos ese poder en Jesús. El diablo no pudo vencerlo y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando mantenemos nuestro enfoque en Jesús, cuando confiamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, el diablo no puede vencernos a nosotros tampoco. Hechos 10:39 al 41 dice lo siguiente: nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Y estas palabras son precisamente las que Cornelio, tú y yo más necesitamos tener presentes por la siguiente razón: que Dios nos acepta únicamente gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos paz con Dios únicamente por la muerte y resurrección de Cristo. Somos salvos del pecado únicamente por la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos poder sobre el diablo únicamente por la muerte y resurrección de Cristo. Y nada afirma más la verdad y el poder del Evangelio que la muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo principal que debemos saber, porque sin la muerte y la resurrección de Jesús, cualquier otra cosa que sepamos no importa. Hechos 10:42 dice: Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. En tiempos de Cornelio, el César era la máxima autoridad, sin cuestionamientos. En nuestros días, ¿quién dirías que es la autoridad sin cuestionamientos? Bueno, cualquiera que sea tu respuesta, todo lo que necesitamos saber es quién tendrá la última palabra en el último día. Jesús la tendrá. Y en ese día, Jesús dirá a los creyentes: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y a los incrédulos les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Creo que está de más explicar la necesidad de saber esto. Ahora, Hechos 10:43 nos dice: acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. He dicho esto varias veces, pero es necesario recalcarlo nuevamente. Al final de cuentas, el versículo 43 es lo que Cornelio necesitaba saber y es lo que nosotros también necesitamos saber. Todos necesitamos saber que somos perdonados. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la cama por la noche sabiendo quiénes somos y sabiendo lo que hemos hecho y hemos pensado: ¿cómo puedo vivir conmigo mismo? Podemos vivir con nosotros mismos porque todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados. Y en ese todos vamos incluidos cada uno de nosotros. Con el tiempo, Cornelio supo que tendría que comparecer ante Dios y eventualmente nosotros también tendremos que presentarnos ante Dios un día. Pero todo lo que necesitamos saber para hacerlo es recordar lo que hemos escuchado hoy. ¿No te tranquiliza esto? ¿No te tranquiliza saber que Jesús es el Cristo? Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.